Empiezo de esta manera porque para tener la paz del Señor, para hacer uso de sus promesas, tenemos que entender el plan perfecto que Dios tenía para nosotros. Y de eso es lo que vamos a hablar esta tarde, no de la paz de Dios en sí, pero vamos a hablar del precio de nuestra redención. Hubo un precio que tuvo que ser pagado para que hoy usted, el pastor hablaba, nos vamos a dormir tranquilos cada noche también porque hay mucha gente peleando por la paz de esta nación. Amén, especialmente en este momento que estamos viviendo. Hay mucha gente que están ofrendando sus vidas para que nosotros podamos andar tranquilos acá en la calle a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche. Hay gente que está en la línea de batalla para que nosotros podamos disfrutar la libertad. Y eso a nosotros como no lo vemos de primera mano, casi no lo tomamos en cuenta en nuestro diario vivir. No vemos de primera mano, sí hay gente, tenemos acá en la iglesia muchachos que están sirviendo, han servido en las fuerzas armadas y toca más de cerca, ¿no? Pero nos levantamos cada día y pocas veces pensamos, de verdad soy bendecido de poder salir esta mañana sin tener que andar viendo por los espejos o a cada lado o cualquier ruido me asuste que puede ser una bomba que va a caer por acá, porque hay gente fuera de las fronteras que están haciendo específicamente eso, protegiendo la soberanía de esta nación. Ahora, vamos a ver el precio de nuestra redención, que es mucho mayor que esto aún. Es mucho más mayor que la libertad que ahora gozamos en este país. Cuando hablamos de redención, estamos hablando de un rescate que alguien tuvo que pagar por nosotros. Estamos hablando de un precio que se pagó. Estamos hablando que nosotros estábamos condenados ya por naturaleza, por el pecado, a morir eternamente. Pero entonces hubo alguien que decidió pagar el precio que me correspondía pagar a mí, le correspondía pagar a usted, para que ahora tengamos libertad en Cristo Jesús. Y ese alguien obviamente fue Jesucristo. En los tiempos antiguos el pastor explicaba la otra vez que los esclavos se compraban, ya fuera para que fueran esclavos, habían subastas de esclavos en los tiempos de antes, y se hacían las subastas y la gente con poder llegaba a comprar esclavos. Pero muchos llegaban a comprar esclavos para hacerlos libres. Llegaban, pagaban el precio por los esclavos. Al llegar a la casa les daban la carta de libertad para que ya no fueran más esclavos. Entonces nosotros no éramos absolutamente nada diferente a esto. La Biblia dice que éramos esclavos del pecado, pues estábamos, es más, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecado. Nosotros estábamos a los ojos de la humanidad, nosotros estábamos muertos sin esperanza alguna. Ya no había una solución o algo humanamente posible que se pudiera hacer para rescatar la humanidad perdida. Pero entonces allí es donde entra en acción el gran sacrificio, el último sacrificio que Jesucristo hizo para pagar el precio que costaba nuestra libertad. Amén. Y por eso ahora nosotros podemos decir, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del enemigo que antes era nuestro amo. Jesucristo nos libertó y cambiamos de dueño, cambiamos de bando. Y Él nos compró para libertarnos, no para tenernos más de esclavo. Ahora somos libres
para honra y gloria de aquel que nos libertó. Él vino a hacernos libres para que gocemos de una libertad plena. ¿Qué es lo que sucede? Es que muchas veces hemos sido libres, pero seguimos viviendo bajo esclavitud. Nos seguimos sintiendo esclavos. Amén. Y eso viene a formar parte de que nos gusta hacernos víctima. Amén. Muchas veces nos acostumbramos a ser víctimas que aunque seamos libres, en nuestro subconsciente seguimos siendo esa víctima. Seguimos siendo ese esclavo. Pero cuando entendemos realmente que Cristo ya nos libertó y que Él quitó toda la deuda y que Él, la Biblia dice que abolió toda la culpa, o sea, prácticamente deshizo toda acta que estaba en contra nuestra, Él la destruyó en la cruz del Calvario, para que ahora seamos realmente libres, para que podamos sonreír de verdad, para que podamos gozar de verdad, que ya no hay una pena sobre nosotros, ya no hay una culpa sobre nosotros. Esa es la redención. Vamos a ir a Isaías 53. Y acá la Biblia nos describe más de cerca lo que realmente fue nuestra redención. Y quiero que esta noche nos familiaricemos tanto como podamos con esta palabra redención. Que nos la grabemos en nuestra mente y que meditemos en este acto que Cristo hizo por nosotros. Y esto nos va a ayudar a entender muchas cosas en nuestra vida y nos va a ayudar a vivir una vida mucho más mejor, a mejorar todas las áreas de nuestra vida. Y dice la Biblia en Isaías 53, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Pero dice el profeta Isaías: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos.
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amado Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, oro para que en este momento, Señor, sea tu voz, sea tu Espíritu Santo tocando y llenando nuestros corazones. Señor, que abras nuestra mente. Mi Dios, que llevemos cautivo todos los pensamientos, Señor, que están volando sobre nuestra cabeza o en nuestros pensamientos, Señor. Toda preocupación, toda tristeza, cualquier cosa que nos pueda atraer, Señor, y quitar la atención de tu palabra hoy esta noche, Señor, podamos traerla a ti, Señor. Todo pensamiento, Señor, que tengamos ya preconcebido, permítenos vaciarnos, Señor, para que esta noche seamos llenos de tu voluntad, de tu gracia, de tu amor, de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Entonces aquí vemos una foto bien pintada de lo que fue el rescate. Es bonito, a mí me encanta pensar eso, que fui rescatado. Fui rescatado. Usted fue rescatado. Cuando decimos que fuimos rescatados es porque estábamos en gran peligro. Y a esto es a lo que me refería. Muchas veces no somos conscientes del gran peligro, hermanos, en el que estábamos. Pensaba cuando tuvimos que abandonar nuestra tierra y venir a un país extraño. Veníamos cargados de sueños, veníamos cargados de grandes deseos. Veníamos de verdad con toda la determinación de llegar hasta este lugar. Cruzamos tanto peligro, digamos. Pero una vez llegamos acá, nos acomodamos. Nos empieza a ir bien o empezamos a agarrar raíces en este país. Y muchas veces se nos olvidan las promesas que hicimos antes de salir de nuestra tierra o antes de cruzar la frontera. Entonces, cuando hablamos que hemos sido rescatados, ahora que estamos de este otro lado, tenemos la tendencia a olvidar de qué y de dónde fuimos rescatados. Y por esa razón es que muchos cristianos no le dan el valor necesario a la redención. Lo tomamos como algo fácil, algo leve, algo que sucedió y nada más. Es más, muchas veces ni nos sentimos parte de ello. Sentimos como que pasó en otro tiempo y como que a nosotros ya nos tocó el turno y ahora le toca el turno a alguien más. Y nos volvemos inconscientemente arrogantes en ese punto. Pero realmente cuando nos sentimos que hemos sido rescatados, eso nos da un plus para vivir agradecidos.
y no olvidar el momento que Cristo se cruzó por nuestro camino. Muchas personas cometen el grave error de olvidar ese momento que Cristo se cruzó por el camino, por nuestro camino. Y es ahí donde empezamos a vivir una vida espiritual mediocre. En ese momento que le damos poco significado al rescate que Cristo hizo en nuestra vida, en ese momento que le quitamos importancia al sacrificio de Jesucristo y que ya solo lo recordamos como una historia, solo para nosotros es como un evento que sucedió hace un poco más de 2000 años, entonces en ese momento empezamos a vivir una vida mediocre, una vida sin sabor. Empieza a venir a nosotros la soledad, empieza a llegar a nosotros la tristeza, empezamos a perder la fe, empezamos a perder la esperanza, porque le quitamos el valor a ese momento, en el momento que sucedió el rescate. Pero cuando vivimos una vida pensando en ese momento que Cristo rescató nuestra vida del mismo infierno, hermanos, es que estábamos nosotros como quien está colgando de un abismo y que si se suelta va derecho al vacío. Usted y yo estábamos en esa condición, como que ya estábamos en las últimas, como diría alguien, agarrados con las uñas. En mi caso ni uñas tengo. Y en ese momento como que el Señor pasa y nos recoge. Amén. Por su gracia, por su sacrificio. Primero tenemos que entender la redención en cuatro pasos simples, lo vamos a poner. Entendamos la necesidad que teníamos nosotros y tenemos de la redención. En Romanos la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Empecemos por ahí. Porque todos nosotros nacimos siendo esclavos del pecado. Inmediatamente la Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos parte. El pecado, hermano, no es solo lo que hacemos. Es nuestra condición. El pecado no es solo las acciones que usted y yo hacemos. El pecado es nuestra condición. Mientras estemos en este cuerpo, estamos ahí. Es nuestra condición pecaminosa. No estábamos heridos, estábamos muertos. Cuando Cristo nos encontró, no estábamos heridos, no andábamos golpeados, estábamos muertos en pecado. Cero esperanza. El pastor dijo que para que haya un avivamiento, la persona tiene que estar muerta. ¿Sí dijo? ¿Dijo eso usted? Para que haya un avivamiento, ya le estoy echando la culpa al pastor y no se quiere hacer cargo. Aquí tengo testigos. Bueno, Jesucristo nos resucitó. Nos resucitó. Porque la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él vino a darnos vida. Él vino a poner vida en usted. Él vino a ponerle significado a su vida. Amén. Entonces, no estábamos heridos. No, pues nosotros ya ni chispita teníamos de vida. Estábamos muertos totalmente. Nuestra condición, hermanos, era así. Estábamos muertos en pecado. Y Cristo vino a darnos vida nueva. Mírese de esa forma, que no había nada que nosotros pudiéramos hacer para salir de esa condición. Fue Jesucristo con su grande amor. El pecado nos tenía separados de Dios.
Pero entonces, ahí es donde vino Jesucristo a reconciliarnos con Él. El pastor leyó en Levíticos 23, en Levíticos 25 habla, le dice el Señor al pueblo que si un hermano vende la heredad, que el pariente más cercano vaya y la compre. Queriendo decir que si alguno caía en extrema pobreza y se hallaba en la necesidad de vender su tierra, el Señor les dijo, el pariente más cercano tiene que ir y comprar esa tierra, redimir esa tierra, o sea, agarrarla de regreso para el pariente que la había perdido. Entonces, nosotros perdimos esa herencia eterna con el primer Adán. La perdimos totalmente. Adán vendió nuestra herencia. Ahí perdimos todo. Y no había un pariente cercano que pudiera salvarnos o comprarnos nuevamente. De repente Isaías dice, he aquí un niño nos es nacido, hijo nos es dado, es el principado sobre sus hombros. Como dice, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En ese momento que Isaías habla estas palabras, se abre una luz de esperanza para la humanidad, porque entonces venía un niño a nacer y ese era nuestro pariente cercano. Para ser pariente cercano nuestro, Jesús tuvo que venir a nacer y tomar forma de hombre. Entonces poder pagar la deuda por nuestra redención. Ese es nuestro pariente cercano. Cuando Isaías habla esas palabras, realmente es una luz de esperanza para el mundo, para la humanidad, para usted y para mí. Porque se está abriendo una puerta de esperanza. Nuestra heredad había sido vendida en manos del enemigo. Y nadie la podía comprar. No había pariente cercano que pudiera pagar el precio. Pero de repente ese anuncio, y viene Jesucristo, toma forma de hombre y entrega su vida para que nosotros ahora podamos gozarnos y tener la seguridad eterna. ¿Se imagina usted una persona que está atrapada en las arenas movedizas y se mueve para querer salir y más se hunde? Mientras más lucha para salir de ahí, más se hunde. Así es el ser humano. Así es el ser humano. No podemos nosotros pagar nuestra salvación. Necesitábamos un Salvador. Y vino Jesucristo a pagar el precio. Ese es un primer paso, reconocer la necesidad de redención que nosotros tenemos o teníamos. Pero también reconocer el precio que hubo que pagar por nuestra redención. Y aquí es donde vamos a regresar al principio. Isaías dice que él fue despreciado y desechado y que él llevó todas nuestras enfermedades. Jesucristo tomó, hermanos, absolutamente todo lo que estaba en nuestra contra, pues. Cualquier pecado que nos hacía a nosotros culpable, Él se lo echó en el hombro y lo tomó para sí. No hay pecado que Él dejó fuera de este sacrificio. Él pagó el precio de todos nuestros pecados. Usted póngale nombre a los pecados con los que usted más se ha relacionado en su vida. Jesucristo. Tiene miedo, hermano Antonio, de ponerle nombres. No ponga. Piense en alguno, por lo menos. Que Jesucristo los pagó.
Él se los echó encima. Amén. ¿O será que no tiene pecados el hombre? Él tomó, hermanos, un sufrimiento que no era suyo. Amén. Él se echó la culpa. Mire que eso es terrible, hermano. Echarse la culpa de algo que uno no ha hecho. Requiere coraje, requiere valor. Pero también, sobre todo, tiene que amar a esa persona para echarse la culpa encima a usted. Tiene que amar a esa persona. Si usted se va a echar la culpa de algo, y más si es la lista es grande. Hombre, echarse la culpa. No voy a mencionar nombres, pero imagínense que Jesús tuvo que echarse la culpa de algunos de ustedes acá. Y se echó la culpa y dijo, este pecado es mío. Yo lo cometí. Yo lo voy a pagar. Me hago totalmente responsable de todo. Denme esa cuenta que yo la pago. Solo él dijo, deme la cuenta. Yo la pago, échenmela para acá. Eso fue lo que Jesús hizo. Él no preguntó qué debe este, qué hizo este otro, para ver si le pago o no le pago lo que debe. Él dijo, échenmelo todo para acá. No dejó absolutamente nada fuera. Él dijo, yo voy a pagar por todo. Déjenmelo a mí. Ese es el sacrificio, esa es redención. Ese es pagar, hermanos, por alguien más. Pagar el precio que no debía, pues. Eso es lo que Jesucristo hizo. Fue un sufrimiento que no era suyo. Él se lo echó encima. Amén. Nuestras enfermedades, ¿qué culpa tenía Jesús de nuestras enfermedades? ¿Qué culpa, lo voy a poner de esta forma, qué culpa tenía Jesús de que a mí me gustaran las pupusas, pues? Y que eso me cause, ¿verdad? Ya llega, hablaba con mi hermano ayer yo, y le digo, no, pues ya hay que aceptar que la edad no perdona, porque ya le andan doliendo las rodillas también. Entonces, pero muchas enfermedades nos llegan por el poco cuidado, por el abuso a los alimentos, pues, ¿verdad? Para ponerlo de esa forma. Amén. ¿Qué culpa tenía Jesús de eso, de llevar nuestras enfermedades? Pero él dijo, también démenlas a mí. Amén. Él no tenía pecado, pero él cargó con nuestro pecado. Él era inocente, pero tomó el lugar del culpable. O sea, su lugar y mi lugar en la cruz. Él lo tomó. Él fue y puso su vida en la línea. Era un castigo que nosotros merecíamos. Esos azotazos nosotros los merecíamos. Pero Él puso su espalda, Él puso su cuerpo, Él puso su vida. Amén, su humanidad, su ser. Él se puso ahí en nuestro lugar y tomó cada azotazo, tomó cada bofetada, tomó cada golpe, tomó cada insulto, tomó cada desprecio, tomó, hermano, cualquier cosa que le hicieron. Él lo tomó y eso me correspondía a mí y le correspondía a usted. Recibir todo ese castigo. Pero nadie de nosotros iba a ser capaz, hermanos, de sufrir todo ello. No éramos capaces, no somos capaces. Y como no éramos capaces, Él dijo, yo soy capaz. Voy a pagar por todos ustedes. Voy a pagar porque los amo. Voy a pagar porque son mis hijos. Voy a pagar porque realmente el apóstol dice que no valemos oro ni plata, sino la preciosa sangre de Jesucristo. Él vino a pagar, hermanos, porque Jesús nos ama. Él vino a pagar porque somos como la niña de sus ojos. Él vino a pagar porque Él ve en nosotros ese valor escondido que muchas personas no alcanzan a ver. Con todos nuestros errores y defectos, el Señor ve en nosotros lo que nosotros vemos en nuestros hijos, pues, para ponérselo de esa forma.
Honestamente, yo no veo defecto en mis hijos, se los aseguro y se los pongo de esta forma, aunque tienen defectos, pero yo no veo defecto en mis hijos. Y si ellos tienen algún defecto, yo me hago cargo de todo ello por el amor que tengo hacia mis hijos. Me hago cargo y tomo responsabilidad como padre porque los amo, porque son todo para mí. Jesucristo hizo lo mismo con nosotros. Es porque Él nos ama con tan grande amor que entregó todo lo que tenía sin reserva alguno. Se entregó por usted. Porque vio en usted ese rostro que tocó el corazón. Porque vio en usted su caminar y lloró y le dolió cuando andaba perdido sin Él. Porque vio en usted su proceder y sabía que si Él no intervenía, usted fuera historia sobre este mundo. Porque supo Dios que si Él no ponía su mano, usted ya no estuviera más acá. Sabía Jesucristo que si Él no hacía eso, ya nosotros estuviéramos totalmente perdidos. Quizás muchos estuviéramos condenados de por vida a una eternidad sin Cristo. Y Él vio todo eso. Él se entregó a tiempo para salvarnos. Se entregó justo a tiempo. Amén. Tomó el castigo, tomó una carga que nosotros no podíamos llevar. Dice que Él cargó el pecado de todos nosotros. No fue parcial, no, como les dije, no vino a escoger, voy a agarrar el pecado de este chisme, está bien, lo aguanto. No, Él agarró todo, más bien vino y hizo un montón y se lo llevó. Amén. Él agarró el pecado de todos nosotros, no parte, todo el pecado, todo. El precio fue extremadamente alto lo que pagó. Su sangre preciosa. Pedro dice que no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Con eso vino a pagar. Él pudo haber recogido todo el oro del mundo, hermanos. Él pudo haber recogido la plata del mundo. Él pudo haber recogido la moneda que en ese tiempo valía más, petróleo, lo que fuera en ese entonces, no había. Él lo pudo haber colectado todo, los minerales de la tierra. Usted póngale nombre, hubiera colectado absolutamente todo. Pero nada tenía más valor que su sangre preciosa, que su propia vida. Por eso es lo que cuesta a usted. Ese es su valor. Ese es nuestro valor. La sangre preciosa de Jesucristo. Me encanta cómo el apóstol Pedro lo pone. Dice la sangre preciosa, o sea, preciada de Jesucristo, pues. Eso es lo que yo cuesto. Ese es mi valor. Ese es su valor. Amén. Si alguien paga millones por algo, inmediatamente entendemos su valor nosotros. Cuando alguien paga millones por algo, por ejemplo, un carro, digamos un Rolls Royce, por decir así, andan ahí por los cientos y cientos de millones. O si quiere, 1 millón, 2 millones. Cuando uno mira un carro de esos, ya sabe usted que la persona que lo anda tuvo que haber pagado un gran dineral por ese carro. O alguien que tiene un jet privado, sabe que ha pagado millones de dólares. Ahora, ¿por qué nosotros le quitamos tanto valor a nuestra redención? Y digo nosotros, porque como les dije al principio, muchas veces tomamos esto como una historia nada más.
pero es algo que se pagó, realmente se pagó por nosotros. Algo que no tiene precio físico, monetario. Es algo más que eso. Eso cuesta nuestra redención. Tenemos que entender también que fue un rescate voluntario. El Señor se entregó a sí mismo. Se entregó porque nos amó. Amén. Fue un rescate voluntario. Él puso su vida. Él mismo dijo, yo la pongo. Nadie me la quita. Yo la estoy ofreciendo. Por amor a ustedes. Porque dice Isaías que angustiado fue él. ¿Pero qué? No abrió su boca. Él pudo haber abierto su boca y al sonido de su palabra o de su voz. Es más, cuando los soldados llegaron a prenderlo, cayeron como muertos. Amén. Ese, el poder que Jesús tenía, pero él no abrió su boca, porque estaba dispuesto a hacer todo por usted y por mí. Y sabía que si él abría su boca, iba a echar a perder el plan que él tenía. Amén. Podía hacer muchas cosas. Le decían, bájate de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. A otros salvaste y a ti mismo no te puedes salvar. Él pudo haber hecho cosas extraordinarias ahí. Amén. Bajarse él y subir a alguien más a la cruz. Pero él tenía y quería hacerlo por nosotros. Amén. Fue una entrega voluntaria. Dice que como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca. Iba sin decir nada, cargando su misma cruz. La cruz que usted tenía que ir cargando y en la cruz que usted tenía que estar clavado, que yo tenía que estar ahí. Él se le echó al hombro también. Ese es el amor de Dios. Ahora vemos el gran resultado. Vamos rápido porque el tiempo ya se nos fue. Pero vemos el gran resultado. Dice Isaías que verá el fruto de la aflicción de su alma. Como gran resultado, nosotros ahora tenemos un perdón total, no parcial, un perdón total. Hemos sido perdonados completamente. Tenemos una nueva identidad. Les dije que se compraban los esclavos, algunos para seguir siendo esclavos, pero muchos para ser libres. Cuando el esclavo era libre, se le daba una nueva identidad. Cuando alguien compraba un esclavo para tenerlo trabajando, ese esclavo inmediatamente venía con documentos y era parte de esa persona, era propiedad de esa persona. Ni nombre tenía, simplemente tenía números como un fierro de los que le poníamos al ganado para identificarlos. Eran números y ya se sabía que ese número pertenecía a cierta persona. Y cuando miraban a esa persona caminando por ahí, ya sabían que pertenecía a alguien. No tenían identidad, no tenían nombre, no podían decir yo tengo esto, o soy fulano de tal. Era simplemente un esclavo que caminaba por las calles, por ahí, con una identificación de números. Pero cuando se compraba el esclavo para que fuera libre, se le daba la carta de libertad. Ahora ese esclavo podía tener un nombre propio, podía comprar cosas propias, podía tener una familia propia, podía hacer todo lo que cualquier ciudadano normal podía hacer. Cuando Cristo vino y nos compró, ahora nosotros hemos tenido un cambio de identidad. Ahora ya no somos esclavos del pecado, ahora somos hijos de Dios. Ahora tenemos una identidad nueva, amén. Ahora somos diferentes. Por eso la Biblia dice que de tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque se nos es dada una nueva identidad. Se nos es dada una nueva personalidad. Amén. Fue un sacrificio que Dios lo determinó. Nos ponemos en pie, hermanos, y espero que hayamos entendido lo que es el precio que tiene nuestra redención. El precio que Jesús tuvo que pagar por nosotros.
que fue un rescate voluntario. Amén. Hayamos entendido la necesidad de redención. Que hayamos entendido el precio que valemos nosotros. Que seamos conscientes que Jesucristo se entregó a sí mismo porque nos amó. Y que seamos conscientes también nosotros del resultado que ha tenido ese sacrificio en nuestra vida, en nuestra familia. Amén. Usted es lo que es hoy por ese sacrificio. Usted está donde está hoy por ese sacrificio. Usted tiene la paz de la que hablamos al principio hoy por ese sacrificio. Usted tiene esa tranquilidad por ese sacrificio. Usted tiene una comunión con Dios por ese sacrificio. Usted ahora es hijo de Dios por ese sacrificio. Mi deseo esta noche es que usted ya no se sienta un esclavo más. Jesús murió para mejorar su vida. Perdón, Jesús no murió para mejorar su vida. Él murió para darle vida nueva. Él no vino a poner remiendos en su vida. Él no vino a poner parches en su corazón. Él no vino a poner una limpieza parcial en su vida. Él vino a renovar totalmente nuestra vida, a cambiar nuestro corazón, a cambiar nuestra mente, a cambiar nuestros pensamientos. Él vino a darnos una vida nueva. Entonces ya no podemos vivir como esclavos. Cuando ya fuimos comprados y puestos, hechos hijos de Dios en Jesucristo, hemos sido adoptados, hemos sido llamados hijos de Dios por Jesucristo. La redención no solo nos perdona, también nos transforma. La redención no solo nos cambia, nos hace una persona nueva. Ahora esta noche somos llamados a vivir como personas libres, con libertad en Cristo. Ya no regrese a las cadenas otra vez. No salga de este lugar a ponerse las cadenas que probablemente lo han estado atando por mucho tiempo, cadenas con las que ha estado luchando, pensamientos. Entienda que Jesucristo nos ha hecho libre para alabanza y gloria de su nombre. Ya no tenemos que andar dando lástimas allá afuera. Cristo pagó el precio. Ahora somos, la Biblia dice que somos carísimos hermanos. La cruz no fue un accidente, fue una decisión. Amado Dios, gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por el precio que pagaste por mí en la cruz y por todos los hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque ahora la cruz es la evidencia eterna, Señor, de que tú no te rendiste con nosotros. Ayúdanos, Señor, a mirar la cruz. Pero no solo mirar la cruz, sino tener cambios en nuestra vida. Entendemos, mi Dios, que no podemos ver la cruz y seguir viviendo igual. Cuando entendemos, Señor, ese sacrificio que se llevó a cabo en ese madero, es imposible, mi Dios, seguir viviendo una vida como la hemos estado viviendo hasta este día. Oro hoy esta noche, Señor, para que cada uno de nosotros, todos los que estamos acá y los que escuchan allá afuera, Señor, al pensar en el sacrificio en la cruz, eso nos impulse, Señor, a vivir una vida diferente, a vivir una vida nueva, a vivir una vida agradable para ti, Señor. A ser conscientes que el evento que se llevó a cabo, Señor, en ese lugar, en ese madero, Señor, no fue
para que quedara registrado en los libros de historia. No fue, Señor, para que se hablara miles de años más adelante, Señor. No fue para contar historia a nuestros hijos, mi Dios. Fue para que nosotros mismos, Señor, nos miremos reflejados en ese sacrificio. Entendamos, Señor, que ese era nuestro lugar, que tú lo tomaste voluntariamente y que no pagaste con oro, no pagaste con plata, no pagaste con algo barato nuestro rescate, sino que ofrendaste toda tu sangre. Gracias, Señor, porque la cruz no fue un accidente, fue una decisión que tú, mi Dios, tomaste por amarme, por amarnos tanto, Señor. Señor Jesús, que no tomemos tan al suave, Señor, este sacrificio. Que de este día en adelante, Señor, nos incomode seguir viviendo igual como hemos vivido hasta hoy, porque yo sé que podemos hacer mucho más. Yo sé que yo personalmente, Señor, puedo mejorar mucho más. Hay áreas, Señor, en mi vida que tengo que cambiar, Señor. Y que no puedo dejártela solo a ti, Señor. Hay cosas que soy yo el responsable de cambiar. Hay cosas, Señor amado, que tengo yo que tomar la iniciativa para cambiar. Señor Jesús, y hoy es mi oración, Señor, por mi persona, pero también, Señor, por los hermanos. Si hay alguien en este lugar, Señor, que está luchando con áreas en la vida, Señor, que necesitan un cambio, Padre. Que al salir de acá, Señor, haya esa llama en nuestro corazón. Señor, que no salgan las palabras como han salido hasta hoy, Señor. Tu palabra dice que nuestras palabras deben de ser sazonadas con sal, queriendo decir, Señor, que meditemos antes de hablar, pensemos, Señor. Pueda ser nuestro carácter, pueda ser nuestra relación, pueda ser el trato que le damos a las demás personas, pueda ser, Señor, mi comportamiento mientras esté sola, mi comportamiento con mi esposa, con el esposo, Señor, con nuestros hijos, Señor amado. Dios mío, hay muchas áreas que probablemente ahora esté pasando un video por nuestra mente, Señor, y viéndonos las áreas que necesitan un cambio, que necesitan, Señor, atención en nuestra vida. Señor, después de entender el sacrificio que tú hiciste por nosotros, para que vivamos diferente, Señor, para que ya no vivamos esa vida a media, para que reflejemos, Señor, realmente tu carácter en nosotros, para que reflejemos a Jesucristo a través de nosotros. Ahora la pregunta que nos hacemos esta noche es si realmente estamos, Señor, reflejando a Jesucristo en todas nuestras acciones. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indianland y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.